¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Todo está en los libros. Esta es una ocasión muy especial porque se encuentra un amigo mío, quien es un escritor, es poeta, también es un divulgador de la literatura, organiza tertulias, escribe pues casi diario en las redes sociales, diferentes medios, un autor publicado y esta vez nos acompaña para hablar de música, lo cual pues está relacionado también con la literatura, sobre todo este género que es el blues. Y es para mí un honor presentar a Guillermo Pérez Aranda Mejías. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Luis. Ya con muchas ganas de hablar nuevamente contigo y muy contento de ver que has iniciado de nuevo los podcasts. Los he iniciado, Guillermo, pero ya nada más abierto para los amigos. Fenomenal. Bueno, Es pues decir, más y- honrado todavía. así es, ya sin el compromiso de estar grabando. Y sobre todo no es porque no me guste, sino no tengo el tiempo. Ya, No tengo el normal. tiempo porque una charla, pues tú sabes que tú que organizas tertulias y hay que Implica un esfuerzo prepararla. Así que muchas que veces no se ve el esfuerzo que hay detrás, ujú. pero sí que implica mucho esfuerzo y mucho altruismo por parte del que lo hace. Así que como no tengo el tiempo y no quiero comprometerme, pues esto será de vez en cuando y sobre todo para los amigos, aunque sean unos tres, cuatro invitados los habituales. Y bueno, no descarto la posibilidad de repente también invitar personas que tengan algo que decir, aunque no sean amigos míos, pero por lo pronto solo para los amigos. Bueno, pues doble responsabilidad. Lo intentaremos hacer lo mejor posible. No, pues te agradezco, Guillermo, que hayas aceptado la invitación. Es algo que ya lo habíamos hablado desde meses y por fin tuviste el tiempo, ¿verdad? De poder estar Mm. aquí un rato. Te lo agradezco. Y Guillermo, pues vamos a hablar del blues. Te confieso que yo no sé mucho de ello, Vamos a hablar de blues. Mm. a pesar de que es una música que trato de tocar, pero en relación a la historia, pues sé lo básico y pues me Mm. gustaría que nos compartieras tus conocimientos, Guillermo. El blues, ¿dónde nace el blues? Yo tengo entendido que nace en Estados Unidos, en el sur, que lo comienzan los esclavos africanos. Estuve haciendo un poquito de investigación y decían por ahí, tú me corregirás, que esto surge, creo que las primeras grabaciones son del siglo XX, pero se dice que desde finales del siglo XIX ya es un movimiento. Y bueno, Claro, Guillermo, es te que cedo la palabra. desde la existencia del gramófono, claro, es que antes no se podía grabar, ¿entiendes? Exactamente. Antes de nada me gustaría decirte que me resulta curioso que yo desde una esquina, bueno, desde una esquina no, desde el centro de España, un españolito vaya a hablar del blues a una persona que está en Estados Unidos. Pero bueno, la música... Y que está en el La, sur de Estados que Unidos. está en el sur de Estados Unidos y yo aquí al lado de la Plaza de Toros de Ventas te voy a hablar del blues. Pero bueno, la música es internacional, la música pertenece al alma común y no pasa nada. Y aquí estamos para hablar del blues. Bueno, pues tú has dicho que es una música, bueno, que nace en el sur de Estados Unidos, efectivamente, pero yo diría más, yo diría que es una música africana. Ujú. Porque si te das cuenta, viene de la mitología yoruba, del centro de África o de la parte más occidental, porque era donde se nutrieron, desgraciadamente, de esa inmensidad de esclavos, ¿no? Que luego llegaron a América. Y es curioso porque si te metes un poquito a investigar y a escuchar música africana de esos orígenes, encuentras ciertas similitudes con el blues incluso por la instrumentación que utilizan. Por ejemplo, hay un instrumento de cuerda que es el halam, con pocas cuerdas, no sé si son dos, tres cuerdas, y escuchas un poco sus armonías y te recuerdan al blues. Es que, claro, todo
¿Te acuerdas lo que hablamos en el anterior programa de que todo venía de un gran uno, de una gran unidad? Pues Así es que es. pasa lo mismo con la música, ¿no? Y es curioso porque tiene cierta similitud. Es verdad que luego pega el salto, ¿eh? Pega el salto al sur de Estados Unidos y como dices, y como tú bien has dicho, luego ya a partir de la llegada del gramófono se empiezan a hacer las primeras grabaciones, ¿no? Aunque esas grabaciones siempre fueron, digamos, muy raciales, ¿no? En esas discográficas raciales, en esas Race Records, y estuvo dividido, ¿no? Esa música estuvo dividida hasta la llegada del rock and roll, ¿no? Que más que la llegada de la música en sí, fue esa unificación racial a través de la música, que es algo que me parece muy bonito, ¿no? Claro, sobre todo con Elvis Presley, ¿verdad? Que ya hablaremos Sobre todo de, con Elvis que Presley, ya que hablaremos bueno, de. ya te contaré más adelante, mi iluminación para mí fue como Buda, o sea, yo fui un iluminado por Elvis Presley cuando tenía 12 13 años. Me gustaría preguntarte, Guillermo, un poquito de tu historia personal en relación a tu gusto por la música. ¿Cómo nace tu gusto por la música? ¿Cómo nace tu gusto por el blues? Sé que tocas también instrumentos. Si nos puedes hablar un poquito de dónde te viene ese gusto y cuáles fueron tus primeros contactos con la música. Tengo la guitarra aquí al lado, a lo Ah, no, mejor mañana excelente, toca excelente. teatro. Yo Pues también mira, por ahí. yo pertenezco a una familia donde la música ha sido muy importante. De hecho, mi abuela era profesora de música, mi abuelo también era músico. O sea, hay músicos en la familia, pero músicos de carrera y músicos de formación, que no es mi caso, porque a mí me costó más el solfeo. Y bueno, pues, pero aún así, pues he estado siempre en contacto con la música, ¿no? Siempre he hecho actos, he hecho conciertos. Tuve un grupo de rock and roll en la universidad y bueno, siempre he sido muy melómano. Eh, por ejemplo, mi padre es tenor, mi abuela, bueno, como buena andaluza, bailaba, pero yo, ese mundo del rock, ese mundo del blues, a mí me llegó de una forma muy curiosa y te la voy a explicar. Yo tendría, pues ya te digo, mi entorno era pues de copla, de flamenco, y de repente yo tendría unos 8 años, te estoy hablando de la época de la movida, en los años 80. Y de repente escuché, además me acuerdo, que hace de esto ya bastantes años, en la radio a la orquesta Mondragón. Yo no sé si conoces a la orquesta Sí, Mondragón claro, con Javier Gurruchaga. con Javier Gurruchaga. Bueno, pues escuché, claro, a lo mejor no es muy glamuroso decir que tu primera aproximación al rock and roll o al blues fue a través de la Orquesta Mondragón. Sería más glamuroso decir que fue a través de Muddy Waters o de John Lee Hooker. Pues no. En mi Claro. caso fue a través de la Orquesta Mondragón, a través de Javier Gurruchaga, que creo que es una persona que no ha sido lo suficientemente valorada, por cierto, porque a mí me Ujú. parece, aparte de un gran showman, pues una persona que canta bastante bien. Sí, correcto. Y bueno, pues yo escuché, siendo niño, Caperucita Feroz, que por cierto, la letra es de un gran poeta, que es de Luis Alberto de Cuenca, no sé si lo sabías. No sabía. Pues para mí fue una especie, ya te digo, de revelación, porque dije, uy, qué ritmo más atrayente, qué interesante, y fue, ya te digo, tendría yo 8 o 9 años, y me llamó eso mucho la atención, ¿no? El escuchar a la Orquesta Mondragón. Y de ahí ya empecé un poco a interesarme pues por ese estilo de música hasta que, como te decía antes, me llegó la gran iluminación a través de un anuncio en la televisión, porque antes, lógicamente, no teníamos ni Spotify, teníamos un acceso bastante restringido a la música, pues los discos que había en casa, ¿no? Yo me acuerdo que en el coche de mis padres pues oían a Nat King Cole o a Nino Bravo, pero no había ese rock and roll, ¿no? Como tal, porque en España sí que es cierto que llegó bastante, lo que es el rock and roll, ¿eh? Llegó bastante tarde, pero ahora te cuento, voy a lo que te iba a contar. Entonces, viendo un anuncio de televisión por la tele, eh, escuché,
escuché una canción que, vamos, me descompuso, me llamó muchísimo la atención. Fue, como te digo, una iluminación y fue la de Are You Lonesome Tonight de Elvis Presley. Mm. Cuando yo escuché esa canción, dije, ¿esto qué es? O sea, tendría, ya te digo, unos 12, 13 años y me fui inmediatamente a buscar el disco, pero no conocía a Elvis. O sea, yo conocía a Elvis, a lo mejor lo oí antes, pero no me acuerdo. Yo me acuerdo de ese primer impacto y me fui, compré el disco de Elvis y bueno, para mí eso fue un auténtico descubrimiento, ¿no? Y bueno, realmente ese primer disco de esos grandes éxitos de Elvis. Claro, había blues, había blues. O sea, Mm. Heartbreak Hotel, Hound Dog, es blues, es blues. De hecho, bueno, ahora si quieres hablamos un poco ya en profundidad de esas canciones o de la evolución del blues, pero Claro. bueno. Ah, Se dice que el blues es una música triste, que es una música que expresa o que comienza expresando el sentir de aquellos esclavos que vinieron al sur, de aquellas personas que vinieron al sur de Estados Unidos como esclavos, ¿verdad? ¿Estás de mm. acuerdo con ello que el blues es un alma triste, que es a lo que se le suele? Mm, sí, lo Porque, que bueno, pasa es... yo creo que tiene todas las vertientes, pero suele decirse, y bueno, Exactamente. inclusive podemos hablar un poquito, Guillermo, de la etimología de la palabra Claro, claro, blues, claro. ¿verdad? El blues, hay muchas teorías acerca del origen, ¿no? Es verdad que es un poco, se podría decir, que es una acepción que recuerda la melancolía, la tristeza. Eso por un lado, pero también viene de la expresión Blue Devils, que se dice Ujú. que son las alucinaciones que se tenían cuando se bebía demasiado alcohol, ¿no? Digamos, es una especie de eufemismo, por así decirlo, del delirium tremens. Eso por un lado, lo que sí, pero también luego hay otro tipo de teoría que dice que el blues era una especie de antídoto contra esa melancolía, porque hubo un anuncio, al parecer, a principios del siglo XX que decía, contra el blues, ¿no? Pues ten esta música, ¿no? Y un compositor que creo de origen italiano pues hizo un blues, ¿no? Como diciendo, gracias a esta música vas a poder combatir esa melancolía, vas a poder combatir esa tristeza. Entonces, ya digo, tiene distintas acepciones, pero siempre está relacionado con este aspecto de tristeza, de melancolía, muy relacionado con el tema del alcohol, con esas alucinaciones, muy relacionado también con el tema del demonio, que ya hablaremos, esa influencia también africana, claro que sí, que Eso es vino. bien interesante, Sí, Guillermo. sí, Antes de que eso sería un buen punto, porque ahora que lo mencionas, también está esta leyenda de que en Memphis, ¿verdad? Se le apareció el demonio a a este Robert Johnson. guitarrista, a Johnson, así es, en este Ujú. del Crossroads, ¿verdad? ¿Cómo se dice Sí, en español? Esta el cruce de intersección, caminos, cruce de caminos, el que eso es cruce. muy literario, es decir, el Es blues muy tiene todo literario, esto, Fausto. el Fausto, todas estas leyendas, ¿verdad? Alrededor. Y antes de que se me olvide, Guillermo, con esto que mencionabas de Blue Devils, estaba leyendo por ahí que el blues, la primera vez que se menciona esta palabra en relación como a tristeza o a lo que mencionabas del alcohol es en una novela, me parece. No sé si sepas En algo, una obra de teatro. una obra de teatro. Si nos En puedes una hablar obra un de poquito. teatro del siglo XVII en Inglaterra se representó y se habló de esa expresión, sale esa expresión. Es que, bueno, esa expresión, como te digo, es que, claro, el blues, por eso te decía que es africano, tiene influencias de muchos tipos, porque, claro, ¿cuándo pasó de ser música africana a ser música de Estados Unidos, ¿no? Pues seguramente como en ciertas ceremonias religiosas se unían los esclavos con los blancos, pues ahí escucharían seguramente la música coral irlandesa o inglesa o escocesa, entonces pues aprenderían seguramente las armonías vocales, entonces joder, los afroamericanos tienen unas aptitudes brutales. Entonces, claro, pues aprenderían a hacer esas armonías vocales que luego en la música
de trabajo, ¿no? La work music y las work song, ¿no? Pues la aplicarían cuando ellos estaban trabajando, aplicaban esos conocimientos que a lo mejor cogían en la iglesia. O sea, fue todo una evolución muy interesante, porque tú fíjate que incluso en esas work song están trabajando en el campo y como no podían tener tambores ni elementos de percusión, utilizaban sus mismos instrumentos de trabajo para hacer la función con esos instrumentos de trabajo de la percusión, ¿no? Y hacían esa técnica de llamada-respuesta, ¿no? Que también viene de África. Es decir, uno cantaba un verso y los demás repetían ese verso o repetían un verso distinto, ¿no? Pero en conjunto, ¿no? Y todo eso, ahora, Para hacer un poco más llevadera estas jornadas de trabajo, ¿verdad? claro, Tan claro, claro. pesadas, tan largas. Es que la música era fundamental, ¿no? Esas canciones de trabajo. Luego también había la vertiente solista, ¿no? Y tenemos siempre esa imagen de este hombre sentado en el porche de madera, ¿no? Con su guitarra, o si no tenía dinero por la guitarra, ¿cómo se llama este Un- instrumento que se construían? El arco de Diddley, me parece que son Ujú. con dos cuerdas y con el bottleneck, Sí, que sí, es sí. el cuello de botella, que con eso se hace una de las técnicas más usuales en el blues, que es el slide, ¿no? Entonces, O una armónica también, ¿verdad? con una armónica, ¿no? Claro, porque eran instrumentos, date cuenta, que son fácilmente transportables, eran baratos, entonces, claro, eran muy recurrentes, ¿no? Incluso flautitas creo que se hacían, claro, lo que ellos se podían hacer, claro, sin ningún tipo de conocimiento musical. Eso es bien interesante. Y eso es una de las partes que más me llaman la atención del blues, que no necesitas tanto conocimiento musical para poder ejecutarlo. Mm. Claro que tiene su ciencia, ¿verdad? No es algo fácil. Sin embargo, no tiene esta connotación de otras músicas que se consideran más cultas, por así decirlo. Claro, claro. Y cualquiera puede tocar un blues, ¿verdad? Y también, no Bueno, impo- bueno, bueno. sí, es decir, Hombre, claro, cualquiera puede tocar un blues, pero además es muy fácil, como tú dices. Mira, voy a coger la guitarra, sí, ¿eh? adelante, adelante. Mira, tres notas, ¿eh? Mi, sol, la. Voy a tocar Dale, tres dale. notas solo, ¿vale? ¿Eh? Mi, sol, la. ¿Esto te suena? Pues a Muddy Waters o incluso a Elvis, que hizo, Claro. basándose en Manny's Boy o Hoochie Coochie Man, pues hizo Ujú. Trouble, ¿no? If you're looking for trouble, you came to the right place. ¿Qué son? ¿Qué acabo de tocar? Tres notas. Así es, Mi, sol, la. Nada más. Y no he hecho ni siquiera un acorde, no he hecho ni siquiera un la. He tocado la sexta cuerda, el mi. Nada más. Y con eso te haces un blues. claro. Que ¿Sabes? bueno, también el blues tiene su vertiente virtuosa, ¿verdad? Que ya hablaremos un poquito Obviamente, de claro, ello, claro, claro. pero es decir, las raíces como tal es una música sencilla en el buen sentido de la Mm, palabra, ¿verdad? Y también es una música que si la tocas un poquito mal no pasa nada, ¿verdad? Porque si nos vamos allá a las raíces, aquellas personas que estaban esclavizadas aquí en Estados Unidos, pues no iban a tener este tiempo para estar ensayando. Ellos lo claro, que querían era expresarse, ¿verdad? Entonces, eso es algo que me gusta del blues también, que eso lo hereda también el rock and roll. No es necesario hacerlo exactamente, perfecto, lo que importa es la exactamente. expresión, ¿verdad? Porque, claro, además ahí va el alma de la persona. Exactamente, Esa es la forma, esa es la forma que podemos hacer nosotros para combatir la inteligencia artificial. Que ves cosas aberrantes, como el otro día veía un vídeo de esto y decía que salía Queen, o sea, este Freddie Mercury cantando una canción que era de Elvis o de los Beatles o no sé qué. No, 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 es que no se puede hacer eso, es que seguramente mm, no la cantaría así. O sea, claro, es lo que dices tú, en el error está el alma, en el error está la diferencia entre el hombre y la máquina. Yo, exactamente, yo exactamente. empecé, a mí me gusta mucho la música, pero fíjate, soy muy antiguo en la música, ¿no?
Ujú. Es cierto, mi pareja le encanta la música, pero es un poquito más moderna que yo. Pero yo desde los años 80, cuando llegó el sintetizador, ya me fui apartando de la actualidad musical. Te estoy hablando de los años 80, ¿eh? Ya cuando llegaron los sintetizadores y ya cuando llegó el autotune, ya ni hablemos del tema. Claro, claro. Pero a mí, oye, que yo respeto todo, yo respeto que la gente escuche lo que le dé la gana, pero yo te hablo de lo que yo siento. Ujú. Cuando yo veo ya esa implicación de la tecnología en la música, es lo que dices tú, a lo mejor todo es más perfecto, más milimétrico y demás, pero pierde alma. Es como con el Claro. flamenco, ¿no? Pierde el duende, pierde el pellizco. O sea, eso si se pierde en el arte, que el arte es fundamentalmente, no digo todo, pero fundamentalmente alma, ¿eh? Es fundamentalmente dionisíaco, ¿eh? Ujú. Que también hay que buscar el equilibrio, también está lo apolíneo, lo matemático, ¿no? Como tú decías, en la música clásica, además, pues tienes que ser correcto y tienes que ser matemático, pero esa parte que tiene tanto, que es tan importante en el blues, la parte dionisíaca, no se puede perder. Y ahí está el error, y el error es bello, ¿no? Ah, exactamente, ahí está lo humano. Mm, mm, mm. Guillermo, mencionabas un poquito el flamenco. Yo siempre he relacionado el blues con el flamenco en España, lo he relacionado con las rancheras en México Mm, y lo he mm, relacionado con el tango en Argentina. Es decir, ¿tú crees que hay relación? No, no me refiero tanto en cuanto a técnicas, sino que son como mm. el alma de una cultura. No, no, no sé qué opines tú al respecto. Es el alma humana, es el alma humana, da igual que sea tango, que sea bolero, que sea flamenco, eh, incluso hay fusiones muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del blues y del flamenco, tienes ahí a Raimundo Amador, no sé si lo has visto a Raimundo No Amador, lo conozco, lo voy a buscar. ¿no? No. Pues tienes que buscarlo porque él actúa con B.B. King. Wow. Él actúa con B.B. King. Yo tengo por ahí un disco de los dos tocando. Bueno, Raimundo Amador es un guitarrista fuera de serie. Y hacen ahí, por ejemplo, él pertenecía al grupo Pata Negra, si no me equivoco, ¿eh? Mm. Perdonadme si me equivoco. Eh, y, y hacen una fusión muy, muy, muy interesante, Luis, muy interesante. Lo tienes que escuchar. Cuando hicieron una colaboración, yo creo que en los años 90 hicieron una colaboración y ese grupo de Raimundo Amador se llamaba Pata Negra y tienen, por ejemplo, blues muy, muy aflamencados, como el blues de la frontera. Y es una fusión que yo creo que es muy interesante de escuchar. Sí, me estoy acordando ahora mismo de grupos de rock andaluz, que es un rock que ahora se escucha muy poco o que la gente no conoce mucho. Mm. Pero tienes grupos buenísimos como Smash, Alameda, Medina Zahara. Bueno, Smash es muy divertido porque cogían antiguas canciones flamencas con sus letras pues muy originarias y las traducían al inglés. Las maltraducían al inglés. Otra vez el error que es tan bello, ¿no? Claro. Las maltraducían al inglés y eso daba eso daba una Y, música muy interesante. y Un, ahí ya eh, literatura también, sí, ¿verdad? sí, sí, Entra, sí, entra claro, la, claro, claro, claro. Y mucha tradición, ¿no? Mucha tradición mezclada, muchas tradiciones mezcladas. Y claro. el grupo en sí de Smash tenías aún, como decimos nosotros, a un guiri o un anglosajón, que no me acuerdo si era inglés o tal, con uno que luego perteneció a un dueto muy famoso, que se llama con Manuel, que era eh, el que luego perteneció al dueto este de Lole y Manuel. No sé si te suena. No. Bueno, pues de hecho creo que Tarantino coge una canción de ellos para una de sus películas. ¿Cuál es la de? No me acuerdo. En Kill Bill sale. Sí, sí. Y bueno, pues ya te digo, esas fusiones son maravillosas. Y el rock andaluz te lo aconsejo. Ya te digo, es más, Alameda, y está muy olvidado. Hicieron eh, verdaderos experimentos de fusión a principios de los años 70. Me Puede gustaría ser. preguntarte, iba para allá, Guillermo, con guitarristas de blues españoles. Bueno, ya Mm. mencionaste algunas bandas. No sé si tengas algunas recomendaciones y grupos de blues
en España, a mí cuando digo blues y digo España, se me viene a la mente Ariel Roth, aunque Ariel Roth no es español, creo que es No, sí. argentino, pero era el guitarrista de Los Rodríguez con Andrés Calamaro y él siempre se me ha Mm. hecho un guitarrista muy, muy blusero. Y ahorita que, Sí. y ahorita que mencioné a Calamaro, y me gustaría antes de que se me olvide mencionar una anécdota que se me vino a la mente ahorita que hablábamos de la etimología de la palabra blues o blue, el azul, que tiene que ver se relaciona con la tristeza, ¿verdad? Hay una anécdota por ahí de una gira en España de Bob Dylan y los conciertos se los abría Andrés Calamaro, que Andrés Calamaro es un declarado seguidor de Bob Dylan. Mm. Y la anécdota es de que cuando se conocen, llega Calamaro, pues casi casi vestido como Dylan con lentes oscuros y entonces Bob Dylan lo saluda y luego le dice, déjame ver tus ojos, quítate los lentes y que Calamaro se los quita y Calamaro le dice, they are not blue, pero haciendo como referencia que no son, no están tristes, ¿no? Ya, ya, ya. Eh, y no sé No si tengas conocía. algunas recomendaciones, Guillermo, de guitarristas españoles o Sí, bandas de bueno. blues. ¿Burning podría ser uno o no? Sí, bueno, yo mira, te digo, ahora, antes de nada te voy a comentar una cosa, ahora que hablabas de Calamaro, creía que ibas a contar otra anécdota, y Ah, es que él, como es fan de Bob Dylan, una vez se coló en el hotel donde él estaba alojado y le dejó un disco, el disco del Salmón. ah, Se lo dejó, no sé si en la habitación o consiguió dejárselo en la habitación. Y luego fue a la habitación y al parecer se lo dejó Dylan, no se le olvidó, no, ni lo cogió, ¿sabes? bueno, me imagino que Bob Dylan lo vio y ahí lo dejó. Dijo, Y lo dejó, no, yo a, porque A Bob Dylan lo he visto dos veces en concierto, una aquí en El Paso y otra en Minneapolis, que él es de ahí, de Minnesota, así que ese fue un concierto muy memorable. Pero Bob Dylan es de estos cantantes o músicos que no dicen buenas noches, no dicen eh, absolutamente nada. bueno, Llega, toca sin dirigirse al público y se va. Y otra pues cosa sí, también, y otra cosa que se le critica bastante es que casi no toca las canciones clásicas. Si a él le dan ganas de tocar alguna, la toca, pero con otros arreglos. Pero no es de que vas a ir a un concierto de Dylan, digo, no sé ahora, pero al menos así era antes si fueras a escuchar Like a Rolling Stone o no, para nada. Ibas a escuchar cosas que no eran y famosas. las entradas son carísimas, ¿eh? Porque Sí, sí, estuvo sí. mi primo y no sé decirte ahora cuánto eran aquí en Madrid, pero bueno, una barbaridad. Pues mira, sí, ¿qué quieres que te diga? Hombre, ante esa actitud, a mí no me apetece ir a ver. A mí lo que me apetece es ir a ver a gente como todos estos bluesman que hemos hablado, que oye, sudaban. Ahora no se suda. ¿Te has dado cuenta de eso? Es que Buen punto. mira, además todos sudaban, incluso en actos como el funeral, ahora que estamos hablando de blues y demás, en el funeral de Martin Luther King, que estuvo Aretha Franklin Ujú. cantando, pues estaba sudando. Bueno, ya que decirte, por ejemplo, de estos de cantantes de soul, de Sam and Dave, o Es, James Brown, Stevie Ray Vaughan, claro, o que sea, es pero una vez leí un comentario hace poco, estaba viendo un video de Stevie Ray Vaughan donde estaba sudando, pero como loco, y luego pone alguien en el comentario, me identifico mucho con él, estaba haciendo claro. un solo así súper virtuoso y dice, sobre todo en la manera de sudar". Claro, claro, es que yo que he hecho algunas actuaciones, cuando estás en el escenario, y primero la presión de estar en público, con la guitarra, con todo, pero sobre todo son los focos. Cuando tienes focos, el calor que te da el foco. Yo no, de verdad, yo no me explico cómo ahora no se suda. Pero te das cuenta que los cantantes actuales, yo no los sigo mucho. También te digo, no sé si algunos sudarán, pero por lo general no sudan. Yo no sé qué hacen. No sé, no lo entiendo. Pero bueno, pero antes se sudaba, o sea, veías pues eso, a Muddy Waters, a B.B. King, todos sudan. Bueno, y ya no te digo en el mundo del rock, ¿no? O sea, el mundo del rock era tremendo y ya no suda nadie. Ya esto es.
Pero bueno, me preguntaba sobre, bueno, grupos de rock. Antes de comentarte el tema del grupo de rock en España, hay una cosa curiosa que para la gente que no sea de España a lo mejor le puede interesar. Y es que el rock and roll llegó de una manera, hablo del rock and roll, muy extraña a España. ¿Por qué? Porque en España prácticamente el rock and roll vino ya en la época de los 60. Entonces, ese periodo que se vivió en Estados Unidos, pues de Elvis, de Eddie Cochran, de Jim Vincent, de Roy Orbison, ese rock and roll básico, más rockabilly, eso no llegó a España hasta los años 80 prácticamente. Porque en España se pasó pues de la copla, de cantantes como Manolo Escobar, haya grupos que son, a mi modo de ver, muy interesantes, como los Bravos o los Brincos o los Ángeles. Son grupos ya, pues eso, beat, ¿no? Son grupos beat, que es... pero el rock and roll, bueno, sí, había figuras de rock en los años 50 y 60, o más bien 60, ya te digo, como Miguel Ríos. Miguel Ríos fue uno de los pioneros del rock en España. Se me viene algo muy, perdón que te interrumpa, Guillermo. Sí, Bueno, estamos hablando de la época de la dictadura, ¿verdad? sí, sí. ¿Qué tanta libertad había en ese entonces con respecto a esto del rock, por ejemplo? Es que yo creo, bueno, yo no la viví, yo nací cuando murió Franco cuando yo tenía 1 año, pero bueno, por mis padres esa música no llegaba y llegaba incluso en los 60 lo que llegaban eran versiones. Por ejemplo, un grupo que se llamaba Los Mustang eran los que versionaban las canciones de los Beatles. ¿Entiendes? Entonces conocía el español de a pie, conocía más los Beatles a través de las versiones de los Mustang que Mm. las versiones originales de los Beatles. Pero eso no quita que grupos, no sé si los conoces o si no, te aconsejo que los divulgues por allí. Grupos como los Bravos o como los Brincos, son grupos muy buenos. De hecho, creo, antes hemos hablado de Tarantino, Tarantino cogió una canción de los Bravos, creo, para su última película, la de Bring a Little Loving. Y había grupos muy interesantes, incluso grupos no muy conocidos en aquella época. Yo escucho mucho un grupo que casi nadie conoce, incluso los españoles no lo conocen, que es muy soul, que se llama los Z66, cuyo cantante es Lorenzo Santamaría, y a mí me gustan mucho, y no fueron muy conocidos, no fueron muy conocidos, y es muy rockero. Y es muy rockero. Y luego ya te digo, lo que es el rock en sí, yo creo que pegó fuerte en los años 80. O sea, nuestros 80, digamos, fueron los 60 de Inglaterra o los 60 de Estados Unidos, para que te hagas una idea, ¿vale? Mm. Fue la época de la movida y fue la época en la calle en Madrid veíamos a las tribus urbanas, que era muy divertido, ¿no? Pues veías a los rockers, veías a los mod. De hecho, había un local muy famoso de los rockers que se llamaba Pink Creole, como la canción y película de Elvis Presley. Entonces veías pues, a todas esas tribus urbanas, los heavies, que como te digo, los mods y los rockers se llevaban muy mal, tenían muchas trifulcas, incluso yo me acuerdo que uno de los locales que está por aquí cerca, bueno, estaba por aquí cerca, el Rocola, ¿no? Que era un templo de la movida, pues ese se cerró justamente porque un mod mató a un rocker Va, a wow. sus puertas, sí, 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 en los años 80. Guillermo, ya que mencionas la movida, ¿cuál era tu grupo favorito? ¿Cuál crees que fue el mejor grupo de la movida? Yo por ahí, bueno, en mi opinión, bueno, hablar del mejor, pues no, ¿verdad? Hubo muchos. De los más representativos, yo creo que fue Gabinete Caligari. Gabinete Galigari a mí me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque de hecho crea un estilo de rock muy español. Claro, exactamente. Es el Exacto. rock cañí, ¿no? Por decirlo de alguna Ujú. manera. Castizo, Mezcla un poco el paso doble con el rock, ¿no? claro. El calor del amor en un bar. Ujú. Tiene esa pincelada torera, ¿no? Y cañí, y lo mezcla con el rock de una manera que yo creo que es bastante acertada. Y luego Jaime Urrutia, por su lado, bueno, ha hecho discos muy interesantes, ¿eh? A mí me gusta mucho uno de él
que es el de Patente de Corso. Ujú. Ese tiene canciones muy interesantes y es muy bueno. Sí, a mí ese Te grupo me voy a gusta. contar una anécdota, perdón que te interrumpa, con No, 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 Jaime claro. Urrutia. Yo empecé a escuchar a Jaime Urrutia eh, ahí por el año 2007 y la Mm, razón fue porque un profesor mío, se deshizo de muchos discos compactos y me regaló una infinidad de discos. Entonces yo ahí explorándolos, escuché a Gabinete Caligari y yo jamás los había escuchado y luego ya me puse a investigar y Jaime Urrutia y bueno, se me hizo muy interesante porque esa música no llega para América. Es decir, hubo no, otros no. grupos de la movida que sí llegaron Como Hombres más. G, ¿verdad? ¿No? Uf, hombres que son famosísimos, Sí, 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 me famosísimos. llama mucho la atención lo que Sí, sí. llegó y lo que no llegó. Y lo que no ¿No? llegó. Sí, Bueno, Hombres G, La Unión también en su momento, Duncan Du, es decir, unos más que otros, pero Gabinete era para conocedores. Y bueno, coincide que yo viajo yo vivía en Tucson, Arizona en ese entonces, viajo ese verano del 2008 me parece, a España, a Madrid, y me toca este festival que creo que se llama, o se llamaba, no sé si exista, Los Veranos de la Reina, me parece, algo así, los veranos de la o villa, de la ¿no? Villa, De la villa. Los Veranos de la Villa, no sé si Mm, aún exista todavía, pero sí, bueno, entonces en este Veranos de la Villa del 2008 veo que va a tocar Jaime Urrutia en una especie de palacio ahí en Madrid, en la explanada, no recuerdo exactamente dónde. Y entonces yo llego sumamente temprano, el concierto sería a las 6 y yo llegué a las 3 de la tarde, entonces estoy ahí afuera haciendo nada y en eso pasa Jaime Urrutia que iba a hacer la prueba de sonido. Y ah, luego sí. sí, se estacionó y salió de un coche así como rockstar y con lente oscuro y va entrando ahí al palacio y le digo, Jaime. Entonces me volteé así un poco asustado y se acerca donde yo estaba y le digo, Jaime, vengo desde Tucson, Arizona a verte y se quedó así sorprendido que no era cierto, ¿verdad? Fue coincidencia Ya, y ya, ya ya. lo saludé y bueno, esa es mi anécdota con Jaime Urrutia, que excelente el concierto, por cierto. Sí, ¿no? ¿Te gustó? Sí. Sí, hombre, sí, fue un grupo. Pero lo que dices tú de grupos de la movida que llegaron allí a Estados Unidos es curioso, o a América en general, ¿no? Porque en América Latina les encanta Hombres G, ¿no? En cambio, pues creo que Loquillo no llegó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, Loquillo no, no, no. yo lo conozco, pero porque yo Claro, de hecho, pero lo conocí oyendo a Jaime Urrutia, porque ya ves que hay colaboraciones entre ambos. ya, 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 ya. Y pues, pues ya te digo, pues grupos de... Yo soy más de grupos, a mí me gustan particularmente grupos más sesenteros. Radio Futura llegó fuerte también, perdón. Radio Futura también, Que a mí me ¿no? gusta mucho Radio Futura. Santiago Auserón, Me sí, hace cosas encanta. muy interesantes, sí, Mm. sí, Santiago Auserón hace cosas muy interesantes. Pero de Pero, los que se mantienen hasta hoy, mm, sin duda alguna, Hombres G. Y justo porque en las redes sí, sociales están anunciando la gira de los 40 años. Y mi novia el otro día me preguntó, me dice, oye, ¿te gusta Hombres G? Y yo, pues, pues una que otra canción. Dice, bueno, porque van a tocar aquí en Phoenix. Y bueno, aquí es muy común que anden los Hombres G de gira, es muy común. sí, 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 lo sé, porque bueno, yo he estado, bueno, yo tengo muchos amigos de América Latina y bueno, les encanta. Y otro, otro que me contaban ellos que les gustaba mucho en América Latina, los toreros muertos. Sí, es correcto, Es es correcto. curioso, oye, que lleguen ciertos grupos y otros no, ¿eh? Bueno, Los Los toreros Toros muertos. Muertos por la canción esta de la agüita Sí, ¿no? amarilla, que es un poco cómica. Claro, 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 pero bueno, pero pegó, ¿no? Ya. Fíjate que, bueno, ahí entramos ya en otros temas que tienen que ver más con la industria musical. Y es que yo creo que en esos años, en los años 80 no sé si era la disquera, creo que es BMG, que impulsó como este movimiento llamado rock en tu idioma. Entonces, todos estos grupos fueron parte pues del negocio, ¿no? Musical que generaba bastante dinero en esta época y los discos salían bajo este sello de rock en tu idioma Mm, y el cual era
desde mi punto de vista, más que nada latinoamericano, sobre todo argentino, con Miguel Mateos, Soda Stereo, por ejemplo. En México, Ujú. Los Caifanes. Ya, ya. Pero en España también los grupos que llegaron, como te mencioné, Hombres G, muy fuerte, Radio Futura, Duncan Du. Duncan Du no tanto, ¿eh? Duncan No Du, bueno, la tanto. canción esta de En algún lugar, pero a mí me gustaba mucho y era difícil conseguir discos de Duncan Que Du en su Duncan Du tiene momento. mucha influencia rockabilly, si te das cuenta, por ejemplo, en Cien Sí, Gaviotas, sí, la percusión es muy de rockabilly, así es. tiene mucha influencia rockabilly, sobre todo en sus inicios, ¿no? No, pero sí, sí, siguió es un poco esa estela Exactamente. rockabilly. Sí, sí, sí. Pero ves, ese tipo de música se hizo más en España. El rock clásico, digamos así, esa base del rock and roll clásico se hizo más en los 80 que en los 60. En los 60, de los 50 a los 60 se pasó directamente de la copla a ya los ritmos beat, como lo que Ujú. te decía antes, ¿sabes? Que son grupos que a mí me encantan, ¿eh? A mí me encantan. Yo, de hecho, siempre escuché, aunque pertenezco más a esa generación, siempre escuché grupos tanto españoles como extranjeros de los años 60 o incluso del rock and roll clásico de los 50. Me llamó siempre más la atención, porque en los 80, ya te digo, llegó el sintetizador y con esas percusiones extrañas que a mí me aborrecían, que parecía que era una percusión que estaba dentro de la catedral y que de repente se paraba, una cosa, lo que hablábamos antes, totalmente antinatural, ¿no? Porque no es un sonido natural. Pero Claro. lo que hablábamos antes del tema del blues, de los instrumentos, es que cuando no tenían instrumentos de percusión se cogían Un cajón. ¿cómo se llamaba? Esto de lavar, la tabla esta de lavar Ah, sí, metálica, sí, es claro, y ¿sabes? Para hacer la percusión con un dedal. Entonces, exactamente. es O un que cajón, ¿verdad? o un cajón. O sea, es que yo prefiero ese tipo de música, me parece más auténtica, más cruda que un sintetizador que te da una tecla y te suena un sonido extraño que no es para nada natural, no está hecho por el hombre, es Claro. muy artificial, igual Te que voy a lo contar de... otra anécdota antes que se me olvide, Sí, volviendo sí, sí, dime, a dime. Duncan Du y Sí, a sí, Mikel Erenchun. A mí siempre me gustó Duncan Du y Mikel Erenchun en solitario también me gusta y como bien dices, tiene mucha influencia del rockabilly y se Mm, ve que le gusta toda esta música de los 50, 60 de Estados mm. Unidos. Y yo creo que aquí el paso siempre en España pues evoca toda esta, bueno, aparte del viejo este, también toda esta fantasía de un poquito del rockabilly y del blues, que realmente aquí no es algo que salgas a la calle y escuches blues o escuches rockabilly ya con la globalización menos. Sí, Y no, ya aparte no. que el paso está lejísimos de todo, inclusive está, digo yo, está lejos hasta de Estados Unidos, en el sentido de que, en el sentido de que no hay ninguna ciudad importante cerca. Estamos, como dijo Sánchez Dragó una vez que se refirió al paso porque lo había yo invitado, dijo algo así como en la punta del cogote, es decir, allá donde da vuelta el aire. Entonces una vez estaba yo ahí viendo redes sociales y pues sigo a Mikel Erenchun y a muchos de estos artistas y de repente veo a Mikel Erenchun caminando por unas calles que se me hicieron conocidas y leo y dice, no, aquí estoy en El Paso, y Ya sé. digo, ¿cómo, no? Entonces ya me meto a investigar más y había tocado una noche antes en un lugar súper pequeño a 5 minutos de donde yo vivo, No me digas. lo cual es también alejado. Dentro del Paso yo vivo alejado un poquito de la ciudad Ya, y ya, son ya. de esas cosas que se te pasan Joder, que jamás en la vida va a suceder que Mikel Erenchun haya tocado en El Paso a 5 minutos en un lugar totalmente desconocido. ya ves. Pero bueno, suele suceder. Sí, sí, esas cosas pasan. Y bueno, y muchas veces en los pequeños locales o conciertos o de discotecas descubres grupos interesantes. Nosotros, bueno, ahora no estamos yendo mucho a conciertos, pero yo he visto grupos españoles interesantes últimamente, vinculados un poco al rock and roll o al pop, rock and roll, pop rock. Hay un grupo que te aconsejo que escuches, que se llaman Los Estanques. Yo Ujú. estuve en un concierto de ellos con Annie B. Sweet y nos gustó mucho.
Hay grupos interesantes. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que luego en la lista de los 40 principales ya no hay guitarras eléctricas, ya no hay rock and roll. Yo, Y yo creo que eso está pasando en todo el mundo, ¿eh? a mí me duele mucho decirlo, pero yo no sé si el rock and roll se está muriendo de alguna manera, ¿no? Yo no sé en Estados Unidos, pero aquí la música que escucha la gente joven y demás, yo creo que escucha muy poco rock and roll, muy poco rock. Eso es algo que también yo me he preguntado, porque también no es algo, ya el rock and roll no está de moda como lo estuvo. Y digo, en lo personal, para mí el rock and roll no es una moda, es una forma de vida, es algo que va más Claro, es allá, una actitud. pero tú sabes que setentas, ochentas, noventas, las mismas disqueras los difundían, es decir, lo impusieron como una moda y las masas lo que escuchan es pues lo que les imponen, ¿verdad? Claro, Lamentablemente. claro, claro, y cada vez más, como Y todo. cada vez más, exactamente. Pero yo creo, Guillermo, tengo esta esperanza que aunque ya no se difunda, ya no salga en el radio, que ya no esté de moda, ahí seguirá por siempre. Y esto lo veo en las tiendas de música, porque aquí en Estados Unidos hay, bueno, esto ya es otro tema, ¿verdad? Pero hay como una empresa que es como la que tiene el monopolio de venta de instrumentos musicales que se llama Guitar Center. Y son estas tiendas grandísimas donde entras por ahí. Subí unas fotos, no sé si recuerdas, Ah, hace sí, como sí, un sí, mes, la vi, sí, que sí. tienen así una inmensidad de guitarras. Esas, yo digo, mientras estas tiendas sigan existiendo es porque de alguna manera la chispa del rock and roll Mm. sigue estando ahí en los jóvenes. Y si tú vas a estas tiendas y como te dejan coger las guitarras, digo, no las más caras, pero sí las Ah, fácil, normales, puedes sí. conectarlas. Y siempre hay adolescentes, es decir, siempre, bueno, de todas las edades, ¿verdad? Pero más adolescentes. Yo creo que siempre es algo que te llama la atención y en el fondo Mm. quieres expresarte por medio de una Claro, guitarra claro, claro, porque claro. y como un adolescente, bueno, sabes que las chicas, ¿verdad? Te van a ver más si tienes Claro, una claro. guitarra en la mano. Es decir, son cosas que yo creo que nunca van a pasar de moda. E inclusive ahora que no está tanto de moda, cuando hay un adolescente que empieza a tocar un buen blues, pues los demás van a decir, bueno, ¿qué es esto, verdad? Y Llama la atención, llama la llama la atención. atención. Entonces yo creo Claro, que es, lo que pasa es que ahora la gente joven tiene las distracciones de las redes sociales, de los móviles, y es más sí, difícil, porque antes no tenías tanta distracción. Entonces, claro, te cogías la guitarra y te distraías muy fácilmente con una guitarra y te podías pasar horas. Las sí, horas que se pasan ahora con el teléfono, antes nos la pasábamos con la guitarra. así Y antes, es, yo me acuerdo en Madrid ibas paseando y veías a mucha gente, pues como mucha gente joven, con la guitarra, con el claro. bajo, con, ¿me entiendes? Y con ese aspecto, ese atuendo rockero, o veías a los heavies con los pelos largos, con las cadenas. Y eso Y era, ya, y era, y en esa época la música era más un misterio porque si bien dices ahora también con con el internet, pues es más fácil aprender, ¿verdad? Ya entras a YouTube y puedes sí, pero encontrar, el proceso es más rápido, pero a lo mejor antes era más difícil, ¿no? Mismamente el sacar una canción. Yo uff, la sacaba de oído. Ahora te coges el internet, pones, yo qué sé, Hound Dog, tal, no, lo bonito es sacar la canción, claro, pues qué tono es tal, y tu cabeza musical va trabajando. sí, Pero no exactamente. solamente en ese sentido, además, yo me acuerdo cuando era pequeño, escuchaba una canción, como te dije antes, la de Elvis, y decía, "Ah, bueno, pues la escucho en la televisión y ahora ¿cómo la puedo conseguir? No sé cuál es. Entonces tenías que ir a una tienda y yo muchas veces, ¿sabes lo que hacía? Que yo me moría de vergüenza. Me tenía que poner a cantarle al vendedor la canción. Y muchas veces, claro, llegaba un mico de 14 años a cantarle la canción y el tío pues se partía de risa, ¿no? Y no conseguía la canción. Entonces era toda una aventura. Era toda Claro, una aventura el averiguar primero qué canción te gustaba. exactamente. Y luego ir a tu casa, o sea, conseguir el disco, y luego ir a tu casa y sacarla, porque o te comprabas la partitura o la sacabas tú de oído. Y Y ya. aparte, Guillermo, tener un instrumento musical en ese entonces era dificilísimo porque no hay la comercialización que hay ahora. Una guitarra eléctrica eran carísimas, es decir, hasta las que no eran, no hablemos ni siquiera de una Fender, de una Gibson, eso era inalcanzable, ¿verdad? Eso ya era Sí. una cosa,
pero el tener un instrumento eléctrico, una guitarra, una batería, es decir, los instrumentos del rock era muy difícil. Sí. Mira, ahora que Era dices, hablas de guitarras eléctricas, volviendo al blues, me acuerdo de una anécdota de Muddy Waters, que no, bueno, no hemos hablado del tema, pero sabes que bueno, el blues, ese original que hemos hablado en un principio, del Delta, ¿no? El Delta Blues, claro. luego pasó al Chicago Blues cuando emigraron de allí, ¿no? Si, Terminó si nos puedes la, hablar un poquito de eso, Guillermo, es bien Venga, sí, sí, interesante. sí, yo Adelante. encantado. Bueno, pues es que viene muy a colación con lo que tú has dicho, las guitarras eléctricas, ¿no? Pues el blues original, pues se dice, ¿no? Que se estableció en el delta del Mississippi, es el blues rural, ese del que hemos hablado al principio del programa, ¿no? Pero luego, ¿qué pasó? Empezaron a emigrar al norte, ¿no? Los músicos del blues rural. Y bueno, y se establecieron en ciudades como Detroit y sobre todo en Chicago. De ahí el blues de Chicago, ¿no? Y fue cuando bluesman como Muddy Waters electrificó la guitarra, que en un principio, fíjate lo curioso, y ahí va la anécdota, llegó con su guitarra y tuvo que ponerle un micro para amplificar la guitarra y no le gustaba amplificar la guitarra porque decía que, claro, los errores del blues se iban a notar mucho más. Y luego, bueno, pues resultó ser uno de los grandes iconos de este género musical, pero él al principio no le gustaba, rechazaba amplificar el sonido. Pero claro, ya llegaron allí, claro, con ese blues rural lento y fue un salto importante. Hay muchas categorías del blues, infinitas. Yo no me las sé, por supuesto, todas, pero ese paso del blues del Delta al blues de Chicago sí que me parece una evolución interesante por eso. Primero, porque se electrificó el blues. Eso es muy importante. Luego, segundo, porque se tuvo que adaptar a unos ritmos más rápidos que se encontraron en el norte, como el jazz o el swing. Claro, la gente quería moverse, estamos hablando, pues eso, que se tuvieron que adaptar a unos ritmos más rápidos, ¿no? Por ejemplo, no hemos hablado de las grandes reinas del blues, ¿no? Como Ma Rainey o Mamie Smith o Bessie Smith o Ida Cox. O sea, esas son las grandes reinonas que venían también con esa tradición del blues lento, melancólico, y lo tuvieron que agilizar. Gospel. Claro, claro, lo tuvieron que agilizar, ¿no? Porque venían. Yo creo que el rock and roll realmente es un rhythm and blues, pero es un rhythm and blues que se convirtió de ser triste se convirtió en una música alegre, a una música para bailar. Pero esa evolución es muy interesante, ¿no? Porque luego esa crudeza, en cambio, en el rock and roll, sí, sí que está. Sí que está. Hay una película, yo cuando era pequeño me vi todas las películas de Elvis, que eran malísimas, pero yo creo que me las vi casi todas, si no todas. Entonces, las de los 60 son muy malas, aunque tienen canciones muy buenas, porque era un cantante estupendo, pero en las primeras hay una que es King Creole, que refleja muy bien, más es en blanco y negro, y refleja muy bien ese ambiente de Nueva Orleans, ese blues un poco de vodevil, ¿no? Ese blues con influencias francesas. Hay un blues, por ejemplo, que es el Zydeco, que mete acordeones. Entonces, esa influencia yo creo un poco francesa también, ¿no? Entonces, es que hay muchísimas variedades, ¿no? Pero en esa película, por ejemplo, pues es lo que te he hecho antes con la guitarra, ¿no? Esas tres notas de Trouble son tres notas. Eso es una base, del blues clásico de Muddy Waters, como he dicho, de Hoochie Coochie Man o de Man Is Boy. Esas tres notas, esos breaks, eso es el blues, ¿no? Crudo, ese blues crudo Las que, escalas que, que tanto pentatónicas. importa. La escala pentatónica, La ¿verdad? Que es escala como el pentatónica, claro. corazón. La, Ujú. la escala, la escala pentatónica, esa nota de blues que es impresionante porque. Déjame coger mi guitarra yo también. Venga, venga. Que hablando de influencias para tocar blues, tengo una guitarra española, mira. Ah, muy bien, muy bien. Hablando Lo que de decía, estas. estoy en un la. Pues tú coges un la mayor.
y solamente le pones la séptima y ya te aparece el blues como por arte de magia, ¿no? O sea, coges y das un la mayor y de repente le metes en la séptima y ya tienes un blues, Mira, ¿sabes? toca algo, Guillermo, en fa, En fa, perdón, en la, perdón, en en la, la. acordes. A ver si puedo meter la pentatónica. Mira, Puros errores, puros errores. Yo. la pentatónica es aquí en la quinta. El ritmo, el shuffle, el ritmo típico. Hay un blues, bueno, hay un rock and roll que se puede considerar como un blues que a mí me impactó en ese disco que te he contado de Elvis, Ujú. el, el- que son grandes éxitos, me parece, que es el de Heartbreak Hotel, que es muy sencillito, pero dice algo así. ¿En qué Es tono está ese rock and en, roll? en la. En la, Bueno, ok. yo lo toco en la, porque yo no llego La a... mayor. Yo soy barítono y Elvis era tenor. Entonces yo lo meto en la mayor y este de Since my baby left me, to find a new place to do. Down at the end of a lonely street, her break was home. I get us so lonely, baby. I get us so lonely. I get us so lonely, baby. I get us so lonely. I get us so lonely. I can fly. Y luego vete la pentatónica. ¿No? Algo así, algo así, ya no me acuerdo. Algo así. Pero pues es lo bonito del blues que es relativamente sencillo, ¿verdad? Claro, mira, se me ocurre otra en la que, bueno, yo la toco en la, ¿vale? Pero no sé si está en la originalmente, que era un blues original de Big Mama Thornton, Ujú, que es el de Hound Dog, que tú fíjate simplemente con estas notas. ujú. You're nothing but a hound dog, crying all time. You're nothing but a hound dog, crying all time. You're nothing, girl, even though you're no friend of mine. Y son O tres sea, notas, ahí va, ahí va. son tres notitas, tres acordes. Guillermo, me gustaría preguntarte, volviendo un poquito a estos inicios del blues y lo que hablábamos de cuando empiezan a grabar, si nos puedes hablar un poquito de Johnson, es Robert Johnson, ¿verdad? Robert Johnson, Que sí, se considera como la uno de primera los clubes, estrella sí. del blues. Y es, lo mencionamos muy por encima, pero esta leyenda tan interesante que ya entra a la literatura del Mm. cruce de caminos, que has Esto, escuchado. de hecho, hay una película basada en esa leyenda. Esta película que se hizo en el año, pues serían los finales de los 80 del protagonista este de, no sé cómo se llama el actor, este que hizo Karate Kid, no me acuerdo. Ujú. Eh, bueno, aquí en España la película se llama justamente Cruce de Caminos. No sale Steve Vai por ahí en Sí, un sí, sí, duelo de sí, claro, guitarra. claro. Hacen un duelo de guitarra. Bueno, está basada en la leyenda de Robert Johnson, ¿no? Y, bueno, pues Robert Johnson, curiosamente, forma parte del famoso Club de los 27 de la música porque murió con 27 años y murió en una fecha que yo la recuerdo porque murió un 16 de agosto. Yo nací en un 16 de agosto, Elvis murió en un 16 de agosto, Wow, no sabía eso. Madonna, Madonna nació en un 16 de agosto. Wow. Entonces, por eso me acuerdo que Robert Johnson nació, no sé si en el año 37 o 38, creo que en el año 38, un 16 de agosto.
y forma parte del club de los 27, pues de todos esos músicos que murieron con 27 años, ¿no? Como Kurt los Rolling Cobain, Jim Stones, de los Rolling Stones, Kurt Cobain, varios, ¿no? Morrison también, ¿no? Jim Morrison, ¿o Jim no? Morrison, Am, Amy, Winehouse. Amy Winehouse también, todos Ujú. esos curiosamente murieron con 27 años. Y bueno, la historia de él es muy Janis curiosa. Joplin. Janis Joplin, sí, sí, es que hay muchos que murieron que son del Club de los 27. Y curiosamente, pues la historia de Robert Johnson, como tú decías antes, es muy literaria, pero también debo decir que no fue el único bluesman que hizo el pacto con el diablo. Al parecer hubo anteriores. Al parecer hubo anteriores que hicieron ese pacto. Y ya te digo, tiene mucho que ver también con esa mitología africana, eh, esa influencia de esa magia que llegó a América. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, el cruce de caminos tiene mucha simbología, ¿no? Creo que tiene esa simbología de ese encuentro de dos mundos, ¿no? Del mundo material y del mundo sobrenatural, ¿no? Y fue bueno, porque en su origen Robert Johnson no era un buen guitarrista. Él estaba casado, su mujer estaba embarazada cuando él era jovencillo y su mujer murió y su hija murió en el parto. Ambas murieron y entonces es cuando desapareció y volvió tocando muy bien la guitarra porque cuando él empezó a tocar la guitarra iba a clubs nocturnos a tocar la guitarra, decían que era un mal guitarrista, se reían de él, se mofaban de él, ¿no? Entonces cuando desapareció después de la muerte de su esposa y de su hija, desapareció y volvió hecho un virtuoso de la guitarra. Entonces ya empezó ahí la leyenda de que había vendido su alma al diablo. Él también la fomentó, fue para él algo muy comercial, porque claro, lo que hizo es fomentar toda esa leyenda, incluso compuso canciones relacionadas con ese suceso y bueno, no compuso muchas canciones, compuso 27, pero grandes clásicos, ¿no? A mí hay una canción que me gusta mucho de él, Love in Vain, que luego la versionan los Rolling Stones, hacen una versión que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho Y Sweet Home Chicago. sí, Sweet Home Chicago también, que sale en la película esta famosa de, bueno, aquí lo llamamos, bueno, sí, la de los Blues Brothers, Ah, es aquí, verdad. sí, sí, esa que la versionan ellos también. Sí. Sí, 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 esa canción está muy Yo, bien. yo Sí, por ahí la versión el otro día y no sé si la sí. viste, subí No, esa no la... humildemente. Sí, no, sí. Sí, Para la próxima tenemos que ensayar más, ¿eh? Porque... sí, no, claro. Sí. Bueno, Oye, pues oye, sí, y sí, sí. Guillermo, se dice que Robert Johnson fue el primer como rockstar, ¿verdad? Pues del Sí, blues, del rock and por su roll, vida, dices, ¿no? por Por su vida y su... porque fue muy famoso en ese Mm. corto tiempo, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que lo que pasa, bueno, sí, en ese sentido sí, porque, pero no solo él, ¿no? Ese ambiente de sexo, drogas y rock and roll, porque le gusta mucho la bebida, al parecer cuando él actuaba, pues coqueteaba con las mujeres del público, entonces empezó a tener problemas con los novios y maridos de todas esas chicas. De hecho, se dice que murió porque fue envenenado por un marido celoso. Va. Entonces, pues sí, esa imagen del rockstar puede encarnarla Robert Johnson. Pero en cuanto a formación musical típica de rock and roll, yo creo que también se dio en la época que te comentaba antes con Muddy Waters cuando llegó a Chicago, ¿no? Con el blues de Chicago. Eh, Guillermo, perdón que te interrumpa, sí, pero es bien, dime, dime. algo que me gustaría que nos informaras es a quiénes nos recomiendas escuchar como estos bluesman que les llamas, bueno, ya mencionaste a Muddy Waters, pero ¿quién más y cuáles son tus favoritos de estos clásicos? Mira, de estos clásicos a mí me llama la atención mucho, me transmite mucha energía Elmore James. Elmore James me transmite mucha energía. Por ejemplo,
B.B. King, que tiene tanta fama y tal, yo particularmente me decanto más por John Lee Hooker. Tiene, pues lo que hablábamos antes, esa esencia todavía del Delta. Incluso en sus grabaciones escuchas cuando zapatea, ¿no? O sea, que da con el pie el ritmo, ¿no? Que eso viene de cuando lo que decías tú antes, de las iglesias, el gospel, ¿no? Pues que se acompañaban con el ritmo. Eso lo decía Little Richard también, ¿no? Que él estaba acostumbrado a escuchar en la iglesia la gente dando taconazos, ¿no? Los abuelas dando taconazos con el suelo y acompañándose, dando así el compás, ¿no? Entonces, John Lee Hooker tiene esa autenticidad, esa crudeza que yo la prefiero a lo mejor a un B.B. King, ¿no? Mira, hay un disco que a mí me encanta del año 66, que es de John Mayer con los Blues Breakers, que lo hacen conjuntamente con Eric Clapton. Ese disco como blues británico, porque de eso no hemos hablado y es muy interesante. El Para allá camino que iba. hizo Ujú. el camino que hizo el blues, que fue de Estados Unidos, fue a Europa y luego volvió a Estados Unidos. Eso es algo bien interesante porque una vez escuché una frase que creo que es muy acertada. El blues se crea en Estados Unidos, pero se perfecciona en Inglaterra. Sí, sí, sí. En eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo, pero también te digo, el blues auténtico, o sea, la voz de blues, como te dije en un principio, no la puede hacer un blanco. Yo creo que no, desde mi punto de vista, no. No, No tiene ese duende. no tiene ese duende, no tiene ese duende, Ujú. porque sí encuentras voces rotas en los bluesman blancos. Eric Clapton la tiene bastante rota, tal, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Stevie Ray Vaughan. No, sí, pero no es lo mismo, no tiene esos colores que tienen los músicos negros, no lo tienen los blancos. Es que es así, es que, por ejemplo, hay una cosa que se dice mucho y es que Elvis era un blanco con voz de negro. Yo no estoy de acuerdo, a mí me gusta mucho Elvis, pero Elvis lo que tenía era una voz de tenor italiano, pero no de negro, no, 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 para nada, no. A Pero mí en lo personal, yo creo que el blues llega a su máxima expresión con un blanco que es Stevie Ray Vaughan, pero estoy de acuerdo totalmente con lo que dices. Pero irónicamente, en cuanto a virtuosismo, es decir, cuando yo a Stevie Ray Vaughan, aquí de Texas, de Austin, Texas, y se me hace algo increíble. Y hay un disco, Guillermo, no sé, que no recuerdo que el nombre de este otro bluesman de color, bueno, clásico, que la guitarra es esta Flying B, me acuerdo más de la guitarra que del nombre de él. Bueno, es este dueto de Stevie Ray Vaughan que ahora esta guitarra la tiene Body Lay, no. no, ¿has escuchado a Bonamassa? Sí. De los actuales. Bueno, esta guitarra que es clásica ahora le pertenece a él, colecciona guitarras, pero bueno, a Mm. lo que iba es de que este bluesman, que no recuerdo su nombre y es de estos clásicos, se me fue, le dice algo a Stevie Ray Vaughan, le dice, casi, no le dice, eres blanco", pero le da a entender, dice, pero lo interesante es de que tocas virtuoso, pero con alma. Es decir, que no son nada más notas, no es nada más un ejercicio de Ya, gimnasia como muchos virtuosos, sino que sí tienes este virtuosismo, pero también tienes alma en lo que estás tocando. Nada más claro. quería hacer ese comentario que No, desde no. mi punto de vista, Sí, sí, instrumentalmente yo sí creo que sí pueden igualarse, incluso superar, pero me refiero sobre todo a la voz. Yo creo que claro. el kit está en la voz. Instrumentalmente sí, o sea, bueno, incluso ¿cómo se llama? El Winter, Johnny Winter, ¿no? ¿Es Ujú. Johnny? Se me ha ido la cabeza. Toca también muy bien. Y bueno, no, bueno, aquí en España tenemos a la Vargas Blues Band de Javier Vargas, que es madrileño, si no me Voy, equivoco. Eh, perdón que te interrumpa, voy a buscar rápidamente el nombre pero sí, adelante, Guillermo. este lo vi yo en directo a Javier Vargas. Pero bueno, estamos hablando del salto
a Inglaterra y allí efectivamente, bueno, tienen los Rolling. Es que los Rolling es un grupo, desde mi punto de vista, es un grupo de rhythm and blues. Ni siquiera es un grupo de rock. Es un Totalmente, grupo de rhythm and blues. totalmente. Es Albert King, Albert King, Ah, Albert King, Albert King. sí, 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 Y sí. esta es la portada de ese disco que a mí me encanta, Stevie Ray Vaughan con Ah, Albert King. Para mí ah, es uno de mis discos sí. esenciales. Y Ah, pues tengo, tomo nota. tengo la suerte de tenerlo en vinil. Así que Sí, el sonido que le da el vinil, Guillermo, a esta música claro, desgarrada claro, claro, es claro. excelente. Sí, 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 por supuesto, es verdad, es verdad. Pues eso es lo que te decía, que claro, los Rolling, por ejemplo, es un grupo de rhythm and blues. O sea, yo creo que más que un grupo de rock, es un grupo de rhythm and blues. Y lo ha sido siempre, y lo ha sido siempre. O sea, su forma de cantar, su forma de tocar, y en su primera época, bueno, es que está claro, Cream también, o sea... Totalmente. Claro. Los mismos Beatles. Sí, bueno, de hecho hay un blues de, digamos, de tejano, ¿no? Un Texas blues, que creo que su compositor es este, ¿cómo se llama? El Jefferson, ¿no? Se llama Lemon Jefferson o algo así. Ujú. Este es el compositor de Matchbox, que creen de la canción, es un clásico del rock and roll, Matchbox, que luego creo que la versionó Carter Kings y luego los Beatles. Bueno, y luego los Beatles lo que me hicieron mucho rock and roll, ¿no? El rock and roll music de Chuck Berry, y no solamente los Beatles, ¿no? Bueno, todos los grupos de los 60 se basaron también en eso. Es que todo viene de allí. A mí, ahorita que mencionabas a los Rolling, tengo aquí, mira, una guitarra, la Telecaster. Bueno, yo veo que tienen muchas guitarras, me da Es, envidia. gracias, Es- que es la guitarra que más asocia a Keith Richards. Y aquí es- también tengo uno de los grandes que no hemos mencionado, hombre, que es Jimi Jimi Hendrix, Hendrix. Así es. claro. Sí, que también. Y yo creo que esta guitarra es, bueno, yo creo que la guitarra que más se relaciona con el blues son las que son más semihuecas, Sí, ¿verdad? las que Las son más de jazz. semiacústicas, sí. Pero Es muy esta buena esa. también, esta fue la primera guitarra que se diseñó, por así decirlo, en los años 50 por Leo Fender. Bueno, el tipo, ¿verdad? Este- Mm. y ahorita que mencionabas aquí, Richard, se me hace muy interesante que esta es una de sus guitarras favoritas, pero él lo que hace es que le corta la sexta cuerda a la guitarra. Él no Sí. toca con la sexta cuerda. Ah, no, no, no lo sabía yo eso. Ujú. Anda, qué Y curioso. luego la afina diferente, creo que la afina en sol, es una Ah, sí. afinación diferente. Sí, Kurt Cobain también la afinaba diferente, sí, sí. Y Sí, los, no. y los acordes no los hace así comúnmente como, sino como ya le cortó esta cuerda y está afinada diferente, los hace así nada más con este dedo. Una cosa así Mm. que puede parecer muy sencilla, pero tiene Sí, su, ¿no? tiene su ciencia Ya, ya. con este dedo y con estos ya pues va haciendo arreglos así por estas cuerdas. Pero Ya, eso, ya, ya. eso se me hace, aquí Richard se me hace un guitarrista muy interesante, que no, cuando piensas no, en él no piensas en alguien virtuoso, pero lo que toca, lo toca con esa alma, ¿verdad? De Claro, bluesman. y tiene sobre todo personalidad. Es que es lo que hablamos antes, ¿no? Que este tipo de música, como otras que tienen alma, como el flamenco, como el tango, son tipos de músicas que tienen alma, tienen alma. Y eso se nota en la forma de tocar, no hace falta tampoco ser un virtuoso. En eso consiste la música, yo creo, ¿no? Y Guillermo, ¿qué opinas de Eric Clapton? Que también es Eric como en Clapton, nuestros tiempos es como que el ya. bluesman, ¿verdad? Hombre, a mí, yo ya te digo, yo fíjate, lo conocí no directamente, sino a través de ese disco que te he dicho que hizo con John Mayall y los Blues Breakers, que me gusta muchísimo. Pues hay cosas que me gustan, o hay épocas que me gustan más y hay épocas que me gustan menos. Hay canciones que me gustan más y otras menos. Iba a ser un Beatle, iba a ser un Beatle, porque de hecho el solo que hace en Well, my While guitar. My Guitar Gentle Weeps, Ujú. que era amigo de George Harrison, que Esa compartieron mujer y todo. esa historia es buenísima.
Sí, Así es. y compartieron mujer y todo. Bueno, eran otros tiempos, ¿no? Eran los tiempos del amor libre. Bueno, pero Y, bueno, a George Harrison no le pareció muy libre, ¿verdad? Pero bueno, pero siguieron siendo amigos, ¿eh? sí, eso es la grandeza de ambos. Sí, 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 siguieron siendo amigos y bueno, pero bueno, pero es un gran guitarrista, es un gran Y bueno, guitarrista. gracias a ella, Patty Boyd se llama, ¿no? Esta, Sí, esta Patti, chica, sí. surge Laila, la canción. La Eso es Vila y la otra, la de, bueno, se dice que Something, ¿no? También. Something también de Something. Harrison. Sí, Something de Harrison, pero Es bien fíjate que interesante esa relación Harrison y Clapton porque de alguna sí, manera Harrison coge su estilo ya de los últimos álbumes de los Beatles de Clapton y se ve esto en Something con esta forma sí, de tocar ese pequeño solo, pues es muy Eric Clapton, ¿no? Que Eric Clapton se le conoce como slow hand, ¿verdad? es La mano sí. lenta. Sí, mano lenta, mano lenta. Bueno, de hecho, el solo que hace en Wild Man Guitar Gentle Whips, que es una Ujú. de mis canciones favoritas de los Beatles, él tenía 17 años cuando hizo ese solo. O Oh, no sea, sabía eso. sí, sí, 17 años. Que Entonces, lo hace bueno, con una Gibson Les Paul, por ahí estaba así con una viendo Les Paul. con una Les Paul. Y creo que esa Les Paul existe todavía, porque también Así. están estas historias de las guitarras, ¿verdad? Sí, Guitarras sí, que se sí, han sí. perdido y nadie sabe dónde. Ahora que nombras a Les Paul tiene también una música muy interesante, ¿eh? Ujú. Así instrumental de guitarra eléctrica muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Pues sí, hombre, me gusta como guitarrista, o sea, me gusta como guitarrista. También tiene por ejemplo, un disco en homenaje a Robert Johnson, que también es muy interesante, tiene canciones muy buenas, pero bueno, tampoco soy un fanático de Eric Clapton, ya te digo. O sea, creo que está aceptado por los ortodoxos del blues como un Claro, que bluesman. eso es lo difícil, eso es lo Eso es lo difícil. difícil, eso es lo difícil. Bueno, pero sí, yo creo que es una persona importante en el mundo del blues y en el mundo del rock, ¿no? Y alguien que yo admiro de sobremanera, como bien sabrás por lo que publico ahí en redes sociales, que no se le suele relacionar mucho con el blues, pero está muy relacionado, es David Gilmour de Pink Floyd. Mm. Porque es bien interesante que los solos de David Gilmour son solos muy de blues, pero en una música que no es blues, ¿verdad? Es decir, tú escuchas a Pink Wow. Floyd y no dices esto es blues, pero si escuchas el solo, es un solo de blues. Entonces eso se me hace muy interesante. Y yo creo que es esta corriente de Inglaterra, ¿verdad? Esto que Mm, hablábamos de que ellos perfeccionan el blues, esta generación de Clapton, David Gilmour, los Rolling Stones, George Harrison. claro. em, y otras tantas Bueno, bandas que quizás no fueron tan famosas, pero claro, es que experimentaban. Es que eso es lo bueno, experimentaban un exactamente, montón. Es que tú exactamente. escuchas los primeros discos de Pink Floyd de los 60. Mira, el otro día haciendo aquí deporte, mi mujer y yo nos pusimos los primeros discos de Pink Floyd y son, Ujú. y son, y son rarísimos, macho. O sea, son la cosa más rara que te puedas imaginar. Claro, Interesantes. Hay canciones. Yo aconsejo escuchar esos primeros discos de Pink Floyd de los años 60. Y con Sid son Barrett. totalmente experimentales, son unos sonidos rarísimos y hay cosas realmente muy chulas, ¿eh? Ujú. Hay que considerarlo. Es que se experimentaba. ¿Por qué dejaron los discos? Otro que no hemos mencionado, perdón que te interrumpa, Nada, Guillermo, nada, de nada. esta generación, Mark Knopfler de Claro, sí, Dire los Dire Straits, Straits. Sí, 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 también, bluesman claro. totalmente. Y creo, si no me equivoco, él se licenció en literatura árabe, ya que tú y yo también hablamos de literatura, él, Ujú. él era licenciado en literatura árabe, si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco. Hay algo interesante con la forma de tocar de Knopfler que si has visto que no toca con púa, no sé cómo le llaman en España, la plumilla, no sé, La púa, sí, la aquí. púa. Sí, Toca él con los dedos, ¿verdad? sí, ¿no? Es una forma así medio extraña. Entonces la historia es muy interesante porque dice que él viene de una familia pues de lo que se le conoce en inglés como working class, ¿verdad? Mm. Y entonces no tenían dinero para comprarle una guitarra eléctrica y el papá con mucho esfuerzo se la compra, entonces él no tenía el coraje de pedir ahora el amplificador. Sabía que no había las posibilidades. Entonces él empieza tocando su guitarra eléctrica sin amplificador y pues tenía que tocarla así con los dedos, casi casi con las uñas para escucharse.
Y bueno, ya el resto es historia, pero sigue tocando de esa forma que le da un sonido muy peculiar a la guitarra. Claro, claro. Sí, 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 ¿no? Es eso, la personalidad. En cada estilo musical encontrar esa personalidad. Es que es lo que nos distingue. Por eso digo que yo soy muy contrario, pues eso, a la irrupción de la tecnología en la música, ¿no? Porque es que, claro, es que luego escuchas algo que es totalmente falso, ¿no? Que no es real, ¿no? Y lo bonito de las fusiones, ¿verdad? Hablábamos un Claro, poquito, el fusionar estilos. Pienso claro. en Santana, Carlos Santana, que Sí, también lo sí, que sí. toca es muy de blues, Santana. Mm. pero tú escuchas a Santana y no dices esto es un blues. Ah, no, porque Claro, pero ya lo está tiene su mezclando, toque, claro, lo tiene mezcla su toque con lo latino, latino y todo, claro, claro. su toque latino. Mira, eh, el, el hermano de mi mujer, mi cuñado, un día me puso en su casa un grupo, ahora que hablamos de grupos latinos, los de los 60 los Jets, creo que son los Jets, y una canción, La Feria de las Flores o algo así. Me encantó una mezcla ahí de rock and roll con canción, con música latina, fabuloso. Es que hay fusiones muy buenas, como la que te he dicho antes de Raimundo Amador con B.B. King. Es que eso lo tienes que escuchar. Es que Voy a esas hacerlo. cuestiones, sí, 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 sí. Y además es muy gracioso porque son dos personajes muy opuestos, ¿no? B.B. King tan grande, el otro ahí chiquitillo, tal. Es maravilloso. Y se ponen los dos a tocar. Y bueno, el Raimundo Amador es un gran guitarrista, ¿eh? Si no lo Eh, conoces. vi- Vive Quién es bien interesante porque yo tampoco no me gusta mucho, es decir, tampoco no lo he escuchado mucho, pero casi casi B.B. King toca lo mismo en todas las canciones, Sí, pero sí, cada canción también de alguna manera es diferente, ¿no? Es decir, tiene esto que no claro. sabemos explicar de este duende, de que parece que está tocando lo mismo y Es quizás que sí son las mismas escalas, es la misma ese es pentatónica, el es el mismo kit, sonido, pero es sí. diferente. Ese es el kit de la cuestión del jazz y del blues, que a diferencia de, por ejemplo, la música clásica, la improvisación es muy importante. Entonces, por eso no hay un blues idéntico ni hay un jazz idéntico, porque Exactamente, entra la improvisación. exactamente, Entonces, claro, exactamente. es una de las herramientas clave de ese tipo de Para música. mí es Entonces, importantísimo la improvisación y saber hacerlo porque es lo que te permite volar. Mucha claro, gente piensa que improvisar es bien difícil, bueno, depende de qué quieras, en qué pieza quieras improvisar, ¿verdad? Pero en el blues, digo, aprendiéndote nada más la pentatónica en diferentes tonos, esa la aplicas a claro. cualquier, Además, por ejemplo, a mi mujer no le gusta el blues. Ella estudia música, ella estudió piano y tal, y, claro, le gusta la música más compleja. claro. Pero, ¿qué te iba a decir con esto? Se me ha ido la idea. Pero bueno, lo que te iba a decir es que bueno, lo que acabamos de hablar, que un blues, aunque tenga la misma estructura, según la pasión que le dé, pues puede ser una música muy diferente, muy amplia, cada Claro, persona le da un matiz, un color, ¿sabes? Y luego las fusiones que se dan, también te insisto lo que te he dicho antes, que escuches a esos grupos de rock andaluz, esas fusiones que se dan son muy interesantes y llevan una cosa a la otra. Y luego también lo que te voy a decir, que yo en el blues, ya me he acordado, me gusta más, esto era lo que te iba a decir, me gusta más tocar blues que escucharlo. Porque también me gusta mucho escucharlo, pero tocando como, pues eso, por la improvisación, porque tú puedes coger, hombre, nosotros ha sido complicado porque estamos así lejos, sí, sí, y no nos el hemos enterado muy sonido, bien, pero, sí, pero, pero, pero cuando estás con una persona y empiezas a tocar blues y te puedes pasar horas tocando blues, improvisando, haciendo. Entonces es muy divertido claro. improvisar. Hombre, también se puede improvisar en otros estilos, ¿no? Pero el blues tiene ese aliciente que es muy divertido y era fundamental, ¿no? En los músicos de blues de antaño, pues. Eso, lo que pasa es que luego ya se fue perfeccionando,
pues eso, lógicamente empezaron a aprender música, empezaron a tocar otros instrumentos, bueno, ya se fusionó o conocieron a músicos de jazz, músicos de otros estilos, bueno, etcétera, Claro. etcétera, ¿no? ¿Y, Pero y tú tocas guitarra eléctrica, Guillermo? ¿Tienes guitarra sí, eléctrica o sí, sí, sí? también, sí. Lo que pasa es que la tengo abandonada. Hace mucho, tengo una que, bueno, pues la que me compraron mis padres, pues hará que casi 30 años. Wow. Y, sí, sí, sí. Pero la toco muy poco, la verdad, la toco muy poco la eléctrica. Pero sí, yo tenía un grupo de rock and roll Sí. que versionábamos canciones de Elvis, de blues, ¿Y hay alguna de... grabación de esas épocas Sí, o bueno, tengo no? grabaciones en cinta, de esas, de Ya. las cintas de Sí, 90. sí. O sea, a ver si algún día que te visite por allá, Claro, pues claro, claro. Sí, escuchamos. sí, sí. Y composiciones propias también tengo, pero bueno, pero composiciones, ya te digo, grabadas en cintas, en magnetofón de estos que ponías el play y el rec. Sí, claro. Y ya está. Otras épocas, pero más divertidas. Muy divertido, muy divertido. Mira, hace poco me encontré con el que fue mi batería, que estudió música, estudió la carrera de piano, un gran músico, un gran músico, y hacía 20 años que no lo veía y caminando por la calle me lo encontré. Y le Wow. dije, oye, a ver si nos reunimos a recordar viejos tiempos. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues yo creo que hemos terminado, Guillermo. No sé si quieras añadir Mm. algo, al respecto. Bueno, es un tema bastante amplio, pero yo creo que tocamos los puntos Yo creo que hemos hablado de principales. bastantes cosas. Hombre, queda mucho por hablar, pero ya te digo, es que es infinito. Es que si te metes ya en Sí, rock and eso, roll, eso es un mundo. es infinito, pero bueno, yo animaría, sobre todo a la gente joven, yo animaría a que, bueno, ya que tienen la oportunidad de poder escuchar a golpe de clic cualquier tipo de música, que se aventuren, que den la oportunidad a escuchar, pues, otras músicas. Pero no solamente rock and roll, Yo escucho, a veces me pongo a escuchar copla. O escucho, como decías tú antes, tango. A mí el tango me encanta. Como te he dicho antes, Les Paul, pues, música instrumental o música clásica. Hay que darle también la oportunidad a la música clásica. Hay piezas también para guitarra que son fáciles. Yo tengo alumnos de guitarra y les enseño, bueno, pues piezas que no son muy complicadas, pues como el romance No, no, anónimo. no sabía que dabas clases de Sí, guitarra. Oh, sí, o estudio wow. alguna pieza sencilla de Tárrega o yo qué sé, el Asturias de Albéniz. O Excelente. sea, que quiero decir, que den oportunidad a otra, que indaguen, que escuchen. Y a veces, y esto es una advertencia, a veces cuando escuchas una música nueva, te puede costar al principio. O Claro, sea, no, totalmente. hay que hacer, o sea, hay ritmos que te llegan más fácilmente y otros ritmos, otro tipo de música, otro tipo de canción que hay que digerir, Ujú. ¿eh? Que necesita de un proceso de aceptación. Entonces, que se tomen ese tiempo que la vida, digamos, actual no da, pero que, bueno, que si escuchan, por ejemplo, nunca han escuchado, yo qué sé, eh, por decirte, a Mozart o a Satie, o pues a Eric Satie, pues que lo escuchen unas cuantas veces, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Entonces, si nosotros, tú desde El Paso y yo desde Madrid, pues animamos a que unas personas pues escuchen música clásica o rock and roll o se lean el Fausto que hemos hablado de verte, pues mira, Claro. pues ya con eso hemos cumplido. O que se vean la película de esta de finales de los 80 O que donde se vea la de Cruce de Caminos, que tiene Cruce de ahí Caminos, con Crossroads. Steve Rai un duelo fantástico. Bueno, eso lo Sí. tienen en YouTube, ¿eh? O sea, que lo pueden ver. Que digo, ese es otro tema. Podríamos hablar de guitarristas ya adentrarnos que tienen que ver con el blues. Eddie Van Halen, por ejemplo, que para mí es el Claro. revolucionario de la guitarra moderna, pero
Eso ya será en otra ocasión. Guillermo, no quiero Y de Paco de despedirme. Lucía, que es el más grande. Ah, bueno, claro, claro. Sí, sí, sí. Ese está ya en los As- cielos. Totalmente. Guillermo, no quiero despedirme sin antes darte la oportunidad de que nos digas sobre tus tertulias. No sé si estés ahora Sí, llevando talleres, sí. anunciar lo que andas haciendo. Por favor, Guillermo, adelante. Pues bueno, te doy gracias por te doy las gracias por la oportunidad. Pues mira, vamos a hacer la próxima tertulia sobre un libro muy interesante que también aconsejo su lectura, que es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Mm. Eh, Vamos a cambiar la ubicación donde hacemos las tertulias. Ahora va a ser en una librería que se llama La Mistral, que está muy cerquita de la Puerta del Sol, en la travesía del Arenal. Y la haremos, pues te lo digo que lo tengo aquí apuntado, el día 23 de enero. El día 23 de enero, a las 7 de la tarde, haremos la tertulia allí, que de hecho el otro día... te lo cuento porque tú eres amigo de Naoko. La ex mujer de Dragó, y estuve con ella y me dijo que su hijo Aquela quiere ser escritor y me dijo, ¿puede ir a las tertulias? Y dije, claro, Claro, claro. sería un honor que asistiera. Bueno, esa es la tertulia que vamos a hacer. Luego sigo con los talleres, sigo haciendo talleres de escritura creativa. Mm. Sigo haciendo alguna crítica de cine que otra cuando tengo tiempo. Bueno, y tienes el borrador tuya de mi última novela, que ya Que ya estoy hablaremos de ella próximamente. muy bien, que Ujú. ya estoy, digamos, ya perfeccionándola y intentando ya darle una forma final. Pero bueno, o sea Perfecto. que Y son te pueden cosas seguir así. en redes, ¿verdad? Me mandas, Sí, por me favor, podéis seguir los enlaces para en ponerlos. redes, en Instagram. No sé si luego ya pondrás ahí Sí, el... me los mandas y lo pongo en la descripción. Vale, Ujú. perfecto. Pues ahí me podéis seguir en Instagram, en Facebook y en Twitter. Aunque ya te digo, bueno, y ahí yo pues promociono y hablo de los eventos, y como tú, pues eso, intentando divulgar cultura, música, literatura y todo lo que se pueda. Y si con Y este los, granito de arena ayudamos a que la gente lea, ayudamos a que la gente escuche otras músicas y ayudamos a que el mundo, en definitiva, sea un poquito mejor y más agradable, pues mira, ¿no? a mí, yo disfruto mucho leyendo tu diario de un antiguo, estos pequeños pincelazos, eh, me parecen muy al estilo de Galdós, ¿verdad? De Yo esta es que soy muy literatura antiguo, yo realista, desgraciadamente no muy estoy de real. moda porque soy muy tradicional y muy antiguo, pero bueno, es que hoy en día eso está casi mal visto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? He nacido así, chico, ¿qué quieres que te diga? No, no, me gusta Yo- bastante y muy a lo Becker, muy al estilo romántico. Sí, Así que, bueno, síganlo, amigos, para que ustedes también disfruten del diario de un antiguo. sí. Pues, Guillermo, te mando un abrazo, seguimos en contacto. Próximamente por aquí estarás, ¿verdad? Ya Fenomenal. hablándonos Luis, de tu novela y seguimos en contacto. ha sido muy agradable la charla, hemos hablado de muchísimas cosas, nos quedan también muchas en el tintero, pero bueno, yo creo que nuestra función divulgativa está realizada. Perfecto. Pues un abrazo, Guillermo. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en una emisión muy pronto. Hasta luego.